Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Desde la Edad Media, en Europa y en España, surgió desde el primer momento la necesidad de regular lo que se llamó la Casa del Rey. Ya en las partidas de Alfonso X el Sabio se regulan los oficios y el funcionamiento de las mismas, aunque hubo que esperar unos años hasta que Pedro el Ceremonioso, en su libro de les Ordenacions, nos indicara los componentes de la Casa Real que debía estar formada por consejeros y auxiliares. El Diccionario de Autoridades de 1726 describe el término Cámara del Rey como el aposento interior del cuarto del rey donde tiene la cama, en el cual no entran los criados que no están destinados a ella, sino a los gentiles hombres de cámara y ayudas de cámara. En España, una evolución de este concepto, sobre todo en la dinastía de los Borbones, dio lugar a lo que se conoció como la camarilla, palabra con la que se definía al grupo de personas que se reunían en un lugar cercano a las dependencias reales, que, usurpando extraoficialmente su poder del que carecían, se dedicaban a servir o medrar ante el rey. Desde Carlos IV hasta Alfonso XIII se tiene constancia de estas camarillas, que por lo general generaban descontentos entre sus súbditos y desconfianza entre los miembros de sus gobiernos. Pero volvamos a nuestro personaje Fernando VII. Conocida su personalidad y trayectoria, resulta difícil suponer que en 1814 y años posteriores se guiase únicamente por su criterio en la forma de tomar las decisiones. No se había conducido de esta manera cuando conspiró siendo príncipe de Asturias ni en Bayona, ni durante su estancia en Valencia, ni a la hora de preparar su viaje de vuelta a España, tal y como hemos visto en audios anteriores. Su proceder siempre estuvo determinado por el logro de su propio interés, para lo cual siguió los consejos de sus consejeros más allegados. Y así tenemos formada la camarilla de Fernando VII por un conjunto de íntimos que se reunían a la entrada privada del cuarto de su majestad en un ambiente que, según Pizarro, que fue secretario de Estado de Fernando VII, de humo y granjeo, en donde se iniciaban y fraguaban resoluciones que en forma de leyes se dictaban para el gobierno de la monarquía, y allí se levantaban hombres oscuros en equipajes y se preparaba la caída de altos funcionarios y hombres eminentes. Miguel de Lardizábal, que fue ministro del gobierno de Fernando VII hasta 1815, dijo sobre el poder de la camarilla que el rey había dado de su puño y letra decretos y providencias por consejo de la camarilla sin contar con los ministros e incluso contra la voluntad de ellos. Es difícil señalar un número fijo de componentes de la camarilla, precisamente por razón de su carácter particular, y ni siquiera deslindar sus límites, que son muy bajos, pero la existencia de todos ellos está sobradamente comprobada, si bien no lo está tanto la simultaneidad de sus relaciones con Fernando. Entre sus nombres más significativos en un principio se encontraba Francisco Fernández de Córdoba, que era el duque de Alagón, militar que se puso a su disposición en Valencia al frente de una compañía de la Guardia de Corps cuando éste regresaba hacia Madrid. El embajador ruso ante la corte española, Dmitri Tatichev, Antonio Ugarte y Larrazábal, que había trabajado de esportillero en su juventud y que durante la ocupación francesa dio información sobre los movimientos franceses al ejército español y amigo del embajador ruso. También estaba el canónigo Juan Escuiquiz, el nuncio Pietro Cravina, el eclesiástico Blas de Toloza y Pedro Collado, conocido como Chamorro, que eran los ojos y los oídos del rey, dentro y fuera de palacio.
Antonio Ugarte y Chamorro eran los acompañantes habituales de las correrías nocturnas de Fernando VII cuando buscaba satisfacer sus instintos en casa de Pepa la Malagueña. El canónigo Juan Escuiqui, que había estado con Fernando desde el complot del Escorial, cayó en desgracia por criticar la política que llevaba este con los liberales y fue desterrado a Andalucía en 1815. El eclesiástico Blas Ostolaza, confesor y único sacerdote que le acompañó a su destierro en Valencia, fue obligado a residir en Murcia como canónigo de su catedral, y el nuncio Pietro Gravina fue nombrado cardenal en 1816 y se trasladó a vivir a Roma. A este ritmo casi no queda nadie en la camarilla, pero fueron entrando nuevos personajes, como el general Francisco Javier Guía, el marqués de Casa Lozano, Julián Lozano de Torres, Isidro Montenegro, que fue uno de los criados que le acompañó en su destierro en Francia, Cecilio Corpas, pariente cercano del duque de Aragón, y Fermín Artieda y Antonio Moreno, que habían existido como criados al rey desde su más tierna infancia. Dada esta diversidad, resulta difícil suponer que los individuos mencionados actuaran como una especie de equipo o grupo definido, menos aún que trataran con el rey de los mismos asuntos, y en idéntica dirección. Más bien, habría que entender la camarilla como un conjunto de individuos utilizados a su conveniencia por Fernando, con los que se sentía a gusto porque le divertían, porque agradecía sus muestras de adulación, porque eran hábiles para la intriga o porque se trataba de gente mediocre sobre la que le era fácil al rey imponer su superioridad. La camarilla no fue un gobierno en la sombra, ni un órgano consultivo dotado de alguna organización, pero de su existencia e influjo político no cabe dudar. Los integrantes de la camarilla actuaban en el ámbito cerrado de las dependencias de palacio, sin que el público supiera qué asuntos ventilaban, en calidad de qué cargo o función, y no refrendaron nada con su nombre. El efecto de sus informes y sugerencias solo lo conocían los perjudicados o beneficiados, cuando ya el monarca había tomado la decisión. Por esta razón, se achacó a la camarilla cualquier cosa, dando lugar a todo tipo de elucubración. Cuenta en sus memorias José García de León y Pizarro que cuando ejercía como secretario de Estado, equivalente al jefe de gobierno actual, en octubre de 1816, se presentó en su despacho a Antonio Ugarte a preguntarle si quería algo y detalla. La pregunta era clara, pues se reducía a emplear su influjo y maña en la camarilla para esta o la otra idea mía, como mudanzas de ministro, destierro de personajes, frustrar tal negocio o hacer prosperar tal otro o obtener ganancias extraordinarias. En fin, para todo lo que no era regular y que un ministro decente no puede proponer. Durante la época en que Pizarro fue secretario de Estado, España rompió su aislamiento internacional, se alió oficialmente con la Santa Alianza, firmó la Acta Final de Viena y concertó con Inglaterra un tratado para terminar con el tráfico de esclavos. Mientras todo esto sucedía, en las provincias de ultramar se iba cociendo un movimiento independentista. Contra peor le iban las cosas a la metrópolis, mejor para los independentistas, y las cosas por esta tierra no iban muy allá. Y el 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas de Sudamérica, que incluían Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, declararon su independencia de la corona. Para oponerse a este movimiento, la cúpula militar estimaba que aún era tiempo de revertir la situación en las provincias de ultramar, y para ello era necesario un ejército de 20.000 hombres que desembarcara en Buenos Aires. Pero el problema que existía era que España carecía de los barcos de guerra necesarios para transportar estas tropas a América, y dado el estado del erario público, se antojaba imposible desarrollar un programa de construcciones navales capaz de resolver el problema. La solución apareció llegar providencialmente de Rusia,
consistió en la compra de barcos de este país, los cuales podrían ser pagados con la indemnización de 41,5 millones de reales a la que se había comprometido Inglaterra en virtud del tratado bilateral sobre el cese del tráfico de esclavos. La idea surgió del trío formado por el embajador ruso Kapitchev, Antonio Ugarte y el general Eguía, todos integrantes de la camarilla, y que contaba con el apoyo del rey, que acogió la idea con entusiasmo. En agosto de 1817, el general Eguía y el embajador Tatishev firmaron el acuerdo por el que Rusia vendía a España 5 navíos de línea de 74 cañones y 3 fragatas de 44, por un total de 68 millones de reales. Tras el pago de la indemnización recibida por el cese del tráfico de esclavos, cosa esta que nunca sucedió y que España fue dando largas, y el compromiso de los sucesivos pagos, los barcos rusos salieron de Konstal, puerto muy cercano a San Petersburgo, y tardaron 146 días en llegar a Cádiz, incluyendo una parada en Inglaterra de 57 días para reparar averías. Este viaje, que normalmente habría tenido que durar 55 días, hizo que se empezara a especular sobre la viabilidad de los barcos comprados, especialmente cuando se supo que estaban construidos con una madera no apta para las aguas cálidas caribeñas. Finalmente llegaron a Cádiz el 21 de febrero de 1818. Los 5 navíos de línea fueron bautizados como Numancia, Fernando VII, Alejandro I, España y Velasco. Las 3 fragatas recibieron el nombre de Reina María Isabel, Mercurio y Astrolabio. El zar, Alejandro I, muy contento con la transacción económica, regaló 10 fragatas que llegaron a Cádiz el 13 de mayo de 1819, que recibieron por nombre Viva, Ligera y Pronta. La realidad es que esta flota sirvió de poco. Un estado no muy correcto de las embarcaciones y el poco mantenimiento recibido en el puerto de Cádiz hizo que su utilidad fuera muy escasa, pasando a la historia como la Escuadra Podrida o la Escuadra Negra. Solo 5 navíos intentaron cruzar hacia las provincias americanas. La fragata Pronta, que llegó a La Habana y pudo regresar ya en muy mal estado a Cádiz, la fragata Reina María Isabel, que llegó al puerto de Callao, en donde cayó presa del ejército independentista, que posteriormente la vendió a Argentina y que en ese viaje naufragó a la altura del Cabo de los Hornos. El navío de línea Alejandro I, que salió rumbo a La Habana y tuvo que regresar a Cádiz por diversas averías, y las fragatas Ligera y Viva, que llegaron a Cuba y no pudieron regresar por el estado en que se encontraban. Así, la situación de esta flota rusa en diciembre de 1821 era la siguiente. Los 5 navíos en línea y las fragatas Astrolabio, Pronta y Mercurio salieron en pública subasta por su inutilidad para la Armada Española. La fragata Ligera fue desguzada en Cuba el 11 de enero de 1822, y el mismo camino llevó la fragata Viva, desguzada unos meses después. La fragata Reina María Isabel, ya hemos visto que estaba en manos del ejército insurgente de Chile. Resumiendo, habíamos hecho un negocio como unas tortas. Eso sí, no pagamos el resto de la deuda contraída con Rusia. Fuimos dando largas y en 1825 murió el zar Alejandro I. Y su sucesor, Nicolás I, no reclamó la deuda. Le debió dar vergüenza por los barcos enviados. Cuando Fernando VII regresó de su destierro en Francia, uno de los problemas que se le presentaba era su sucesión. Recordemos que siendo príncipe se casó con María Antonia de Nápoles, mujer que no se dejó avasallar por la corte, especialmente por su suegra, y que murió en 1816 sin dejar descendencia. Así que a su regreso, ya con 30 años, había que solucionar el problema de la descendencia. En un principio, al rey le contaron las excelencias de una noble rusa
en concreto de la hermana del zar de Alejandro I, la princesa Ana Paulova, un bellezón para la época, y contaba con una edad de 20 años. Así que encargó al embajador de España en Rusia, Eusebio Baldasí, que iniciara las conversaciones para negociar su boda con la princesa, con la condición de que ésta se convirtiera al catolicismo. Un rey católico no podía tener una esposa que no fuera católica. Un año duraron las negociaciones, que al final fracasaron. La excusa oficial fue que, de acuerdo con el ordenamiento del Imperio ruso, las grandes duquesas no podían abjurar de su religión en ninguna circunstancia. Pero la realidad fue que el zar, su hermano, no veía claro el reinado de Fernando VII, pues tras restaurar la Inquisición y la represión seguida contra los liberales, temía por la seguridad física de su hermana en España. Tras estas calabazas, empezó el rey a hacer caso a su hermana Carlota Joaquina, esposa del rey João de Portugal, que se encontraba exiliado en Brasil. Esta, poco después de que Fernando regresara a Madrid, le escribió una carta en la que le felicitaba por su retorno y en franqueza le proponía hablar del negocio de acomodar a sus hijas. Tenía 6, pero en un principio solo le interesaba hablar de las que estaban en edad de casarse. La primera era María Teresa, de 21 años, viuda y con un hijo. La segunda era María Isabel, de 16 años. Y la tercera era María Francisca, de 14. En una carta a la que describía a sus hijas como si fueran ganado, finalizaba la misma con la frase: «Elige a la que quieras». No olvidemos la relación tío-sobrino que existía. Pero por aquellos días, Fernando estaba muy ilusionado con su princesa rusa. Así que dejó este tema aparcado. Cuando el tema ruso vio que era imposible, reinició contactos con su hermana y así negoció no solamente su boda, sino también la de su hermano. Él se casaría con la segunda, María Isabel, y su hermano Carlos con la tercera, María Francisca. El 15 de julio de 1815 embarcaron hacia el Río de Janeiro Miguel de la Lardizábal, consejero de Estado, el general Gaspar Vigonet y el franciscano Cirilo de la Alameda, con el fin de negociar la doble boda. No fueron bien recibidos por el monarca portugués, nada partidario de los planes matrimoniales ideados por su esposa, con la que en estos momentos no coincidían nada, ni siquiera en su vida conyugal, pues ambos vivían separados y actuaban en todo por su cuenta. Pero tras una larga negociación, al final concedió el permiso para estos enlaces el 18 de octubre de 1815, dotando a cada hija con 500.000 escudos de oro. Como el asunto le corría cierta premura a nuestro rey Fernando, fue agilizando el tema de la dispensa papal, que consiguió en el mes de junio anterior. Ya se sabe, a su Majestad Católica le había restaurado la Inquisición todo lo que pidiera y en cuanto lo pidiera. Aún tuvo que pasar un tiempo hasta que el 4 de septiembre de 1816 fondeó en la bahía de Cádiz el navío portugués San Sebastián, en el que viajaban las dos princesas acompañadas por parte portuguesa por el marqués de Vallada, pero no por su madre, que lo había intentado, pero su marido, el rey João, se lo impidió. No solamente hizo eso, sino que además mandó a las princesas sin la dote y amenazó con tomar militarmente en la ciudad de Montevideo. Ni qué decir tiene que esta actitud casi hace naufragar las bodas reales, pero al final el sentido común reinó y las bodas se celebraron con toda solemnidad. El 26 de septiembre los novios se vieron por primera vez en Ocaña. La novia había venido en olor de multitud desde Cádiz, pasando por Sevilla y Córdoba, lugares en los que tuvo un recibimiento triunfal. Esto, a la monarquía que representaba el rey Fernando, le venía muy bien, pues eran malos tiempos para la política española. En Europa nos habían relegado a un segundo lugar en el Congreso de Viena. La insurrección crecía en todas las provincias americanas. La economía del país no presentaba signos de recuperación y, para completar los males, no cesaba la agitación de los liberales tanto en el exterior como en el interior del país.
Así, el 28 de septiembre de 1816, a las 12 del mediodía, entraron las princesas portuguesas en la capital por la puerta de Atocha, acompañadas en el coche por don Antonio, con sus esposos a su lado, montando 2 corceles. Como ya era habitual, el pueblo desenganchó los caballos del carruaje de las princesas y, precedido de varias cuadrillas de danzantes, lo condujo desde la puerta de Atocha al Palacio Real, por calles y plazas engalanadas y arcos de triunfo levantados a exprofeso. Ese mismo día, a las 9:30 de la noche, se ratificó el doble matrimonio en el Salón de Tronos del Palacio Real, con asistencia de los grandes de España, el gobierno en pleno, prelados generales y el cuerpo diplomático, oficiando el doble matrimonio el patriarca de las Indias, el setabense Francisco Antonio Cebrián y Valdá. Hubo una única incidencia en este recibimiento apoteósico, pues aparecieron unos pasquines de los aledaños del Palacio Real, en los que ponía: «Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa». La verdad que el pasquín decía 2 verdades: era portuguesa y era pobre, pues su padre lo había mandado con lo opuesto. Respecto al capítulo de la fealdad de la reina, basta contemplar el retrato que hizo de ella el pintor de cámara Vicente López, y que se encuentra en la Biblioteca Nacional. En él se ve a la reina María Isabel cargada de espaldas, con una elevación manifiesta del hombro izquierdo y la cabeza algo inclinada de su lado, síntomas que corresponden a una cifoscoliosis dorsal, con la consiguiente compensación lumbar, causa de sus dificultades a los partos que sufriría en el futuro. Por el contrario, en la opinión de los que la trataron directamente, decían que era una persona muy bien formada, de carácter dulce, amable y con talento, una interesantísima esposa y una digna esposa del monarca español, que era estimada por todos los integrantes de la corte, excepto por algunos integrantes de la camarilla del rey, como Antonio Ugarte y Chamoso. Tras la boda, el rey Fernando acudía todas las noches al lecho conyugal, obstinado como estaba en tener herederos. Y así sucedió. A los 2 meses, la reina informó que estaba embarazada. A partir de ese momento, las visitas al lecho conyugal se terminaron, y el rey, junto con algunos miembros de su camarilla, reanudó sus correrías nocturnas, no solo visitando el burdel de Pepa la Malagueña, sino que por aquellos años también visitaba a una bella moza que conoció en Sacedón y a una rica viuda de Aranjuez. La reina parió el 21 de agosto de 1817, una niña a la que bautizaron con el nombre de María Isabel y que murió a los 4 meses. Y vuelta a empezar. Otra vez Fernando visitaba todas las noches el lecho conyugal hasta que dejó embarazada por segunda vez a la reina, momento en que reanudó sus correrías nocturnas. El 26 de diciembre de 1818 la reina se puso de parto y, según los médicos que la atendieron, sufrió un ataque epiléptico, entrando en coma. Los médicos intentaron salvar al feto practicando una cesárea, pero no debían ser muy profesionales, pues la niña y la madre murieron en ese acto. La muerte de María Isabel consternó al rey y al reino. En los funerales, que por voluntad del rey fueron fastuosos, especialmente el celebrado en Roma, siguiendo la antigua costumbre a la muerte de las reinas de España, los predicadores prodigaron elogios en su persona, resaltando su dimensión simbólica como reina y como ideal de esposa abnegada, dotada de todas las virtudes femeninas de acuerdo con el canon de la época. Y así tenemos de nuevo a nuestro rey sin descendencia, en busca de un nuevo matrimonio, pero de eso ya hablaremos en un próximo audio. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un poco de Historia.
Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.